términos generales, la pericia administrativa, que no es para cualquiera, sino que requiere de un grado de experiencia y especialización que conlleve a poder lograr ciertas competencias, de tal manera que se logre la experticia de todos aquellos que logren tener este conocimiento que a título personal, quizás algunos no estarán de acuerdo, pero a título personal, el peritaje administrativo para todo licenciado en administración viene siendo la cúspide del conocimiento en lo que refiere a toda la cadena del conocimiento académico en administración. Porque ser perito administrativo significa ser experto en una materia específica de la administración. Significa que para ser experto no has pasado simplemente por algún momento de tu vida, en alguna experiencia, sino que lograste conseguir esa gran capacidad de experimentarte en la materia de la administración, sobre todo en algunos aspectos específicos. Entonces, felicito al Colegio de Licenciados en Administración de la región de Piura por este tema muy interesante que seguramente va a ser de mucha importancia para su conocimiento. Si no tengan ninguna duda en el transcurso de mi presentación, en levantar la mano para cualquier pregunta o consulta que deseen formular. Yo estaré encantado de poder responder y atender a todas sus inquietudes durante esta hora que tendremos a partir de este momento. Bien, y vamos a salir de los esquemas de las competencias normales de lo que es la pericia en administración, porque vamos a ver algunas definiciones que son muy poco conocidas, porque con los tiempos de pandemia las cosas cambiaron. Y ahora, cuando hablamos de las competencias del perito administrativo, vamos a decir que, por ejemplo, no son específicamente estas, sino que pueden variar dependiendo de algunos autores, sobre todo porque esta especialidad, desde el punto de vista virtual o digital, ha venido cambiando por la velocidad que nos ha conllevado esta pandemia. Entonces, la primera competencia decimos que es preservar y recolectar evidencia digital, además de la física, en escenarios de victimización a través del ciberespacio y contra las finanzas criminales. Lo que normalmente, antes de la pandemia, era muy común poder encontrarse con evidencias, con documentos administrativos, con instrumentos de gestión de manera física. A lo mucho quizás podríamos encontrar algunas herramientas de gestión a través de una página web. Sin embargo, con la pandemia cambiaron o se adicionaron algunos conceptos a la materia de la investigación administrativa para la pericia, agregando a esto la evidencia digital, cómo trabajar, cómo procesar la evidencia digital que no era muy conocida, que sí existía antes de la pandemia, pero con la pandemia eso se ha visto realmente enfatizado en el trabajo del perito administrativo como experto. La segunda competencia dice realizar informes periciales claros, concretos, metódicos y verificables para apoyar la administración de justicia, de ser el caso. No siempre las pericias administrativas van a ser para la justicia, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial. Podrían realizarse también algunas pericias administrativas extraprocesales, es decir, que no requieren del mandato de un fiscal o de un juez para que se puedan llevar a cabo. Entonces, los informes periciales deben ser muy claros porque estos informes van a ser revisados posiblemente por personas que no tienen una especialización o una capacitación mínima en lo que a administración se refiere. Es posible que si encaja el informe pericial administrativo para un proceso judicial, es posible que el informe pericial sea revisado y objetado por algún abogado
que escasamente tiene conocimientos de administración. Entonces, no vamos a elaborar un informe pericial administrativo para hacerlo tan complejo y que un abogado, como un juez, como un fiscal, quizás no lo pueda entender, sino que resulta que sea muy claro, que sea concreto, que tenga el objeto muy bien clarificado para saber qué cosa es lo que se pidió investigar, qué es lo que se examinó y cuáles fueron aquellas conclusiones y sobre todo, qué metodología hemos utilizado para poder llevar a cabo nuestra labor pericial. Y además, verificable. Es decir, yo no voy a hacer un informe pericial de administración con una serie de conceptos, definiciones y quizás afirmaciones si es que no puedo verificar la información que he puesto en el informe pericial. Por eso dice verificable, porque si estamos hablando de que el informe administrativo es para la administración de justicia, un fiscal o un juez va a buscar que la información que ha sido plasmada en la pericia administrativa pueda ser contrastado con alguna documentación, ya sea física o digital. La tercera competencia, sustentar el informe pericial en circunstancias que requieran del testimonio experto del perito ciberjudicial. Y aquí tenemos una denominación que escasamente se puede encontrar en nuestro país, pero que ya es muy manejable en otros países, en Panamá, en Colombia, en México, en Europa. Ya hablamos de la pericia ciberjudicial. Y vamos a ver más adelante algunos conceptos de la pericia ciberjudicial, cómo es que esta ha sido definida como tal. ¿Está bien? Continuamos. Entonces, decimos que la labor del perito es fundamental en todo proceso judicial o extrajudicial, de acuerdo al campo o la especialidad en que se desempeñe. Y es que muchas veces las personas que solicitaron este informe pericial, en este caso de administración, deberán tomarlo como un medio de prueba fundamental para tomar una decisión, ya sea en un ámbito privado, extrajudicial o en un juicio. El juez podría tomar una decisión con el informe pericial administrativo, porque resultaría ser un medio de prueba fehaciente para que se pueda dictar una sentencia. Es por eso que se requiere la experticia de un licenciado en administración que pueda acreditar que es experto en la materia para la cual se le ha solicitado la pericia administrativa. Bien. Y vamos definiendo entonces ya el concepto de qué es un perito. Decimos entonces que es aquella persona que con su formación, amplios conocimientos y experiencia en un ámbito técnico, da su testimonio bajo juramento del juzgador, si es que se tratara de la vía judicial, sobre puntos litigiosos o hechos ocurridos con el fin de resolver conflictos en la vía prejudicial o judicial. Es usual solicitar una pericia administrativa y muy común en la vía judicial. Es poco usual, pero sí se puede llevar a cabo realizarlo en la vía prejudicial o extrajudicial. ¿Por qué decimos prejudicial? Porque es muy probable que si en la vía extraprocesal se está requiriendo una pericia administrativa, es muy probable de que se pretenda ingresarlo a la vía judicial. Es por eso que decimos en la vía prejudicial. Pero observemos quizás un par de ejemplos sobre lo que es un perito, ¿no? Ya hemos podido leer en la diapositiva formación,
amplios conocimientos y experiencia. Se podrá ganar experiencia en un día, en 2 días, en una semana, quizás en un año. Los amplios conocimientos los podremos adquirir leyendo un libro, lo podremos adquirir en una semana, en un mes, en un año. ¿A qué llamamos que el perito debe tener una formación con amplios conocimientos y experiencia? ¿Por qué no escogemos a cualquier licenciado de administración que acabe la universidad recién hoy para que inmediatamente sea perito? ¿Podrá ser perito una persona que se acaba de titular como licenciado en administración? ¿O requerimos acaso de experiencia y amplios conocimientos para hacerlo? Y es que el perito es considerado un experto, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Real Academia, porque lo dice la bibliografía, y en eso coincidimos todos los autores a nivel nacional y a nivel internacional, que hablar de perito es hablar de un experto. En el primer ejemplo que les voy a señalar, decimos que tenemos, por ejemplo, un caso de una persona, de un gerente público que ha sido denunciado porque ha desarrollado sus funciones sin cumplir con el perfil requerido en el manual de operaciones. Es decir, de acuerdo a los instrumentos de gestión, este gerente público no cumplía el perfil para poder llevar a cabo las funciones de gerente público en una empresa privada, ya sea en una municipalidad, en un gobierno regional, en algún ministerio o en cualquier entidad pública o privada. Y denuncian a este gerente público porque no cumplía el perfil para llevar a cabo sus funciones. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Requerir los servicios, un perito, a ver, para, ya, como les decía, ¿qué debemos hacer entonces? Requerir los servicios de un perito experto en administración, pero además también experto en instrumentos de gestión. Y mejor aún si logra demostrar que es experto en la evaluación de un manual de operaciones y de un manual de organización y funciones. ¿Por qué? Porque podría suceder que denuncian a un licenciado en administración porque no cumple el perfil por el manual de organización, por el manual de operaciones. Pero él señala, no, un momento, está bien, yo no cumplo el perfil del manual de operaciones, pero sí cumplo el perfil del obsoleto o del extinto manual de organización y funciones. Pero alguien dice, sí, pero resulta que está vigente ahora el manual de operaciones. Pero ¿qué puede decir el licenciado en administración? Sí, está bien, ahora está vigente, pero cuando yo ejercí esa función, el que estaba vigente en ese momento era el manual de organización y funciones. Pero resulta que quizás a mitad de camino, aprobaron el manual de operaciones. Entonces, hay una situación controvertida. ¿Quién es la persona que podría ayudar en un proceso de investigación durante un juicio a despejar esa duda, a despejar y ayudar a dilucidar esa controversia sobre si el licenciado en administración que se desempeñaba como gerente público cumplía o no cumplía el perfil señalado, ya sea en el manual de operaciones o en el manual de organización y funciones, ¿no? Por ahí un ejemplo específico sobre la línea de su carrera y especialización. Otro ejemplo, por ejemplo, más general sobre los peritos, ¿verdad? Observamos hoy en día muchos crímenes cibernéticos. Hay muchos delitos cibernéticos que están de moda y que están entre los primeros delitos
que mayormente ocurren en nuestro país y a nivel mundial. Acceden a la información de nuestras computadoras, de nuestros celulares, ¿verdad? Y de repente alguien toma nuestra identidad, pero nosotros en ningún momento hemos hecho una operación, quizás a través de redes sociales, quizás a través de alguna operación financiera. Entonces requeriremos de un perito experto en ciberseguridad para que a través de un peritaje lograse así determinar si realmente lograron ingresar a la computadora o a los sistemas para demostrar si se rompieron todos los filtros de seguridad en un sistema, en una base de datos, en un software o en lo que fuere. Bien. Hasta aquí, si hubiese alguna pregunta, pueden levantar la mano y yo con todo gusto los puedo ayudar a clarificar alguna situación. Y pasamos entonces así a las clases de perito. Y tenemos que el perito puede reconocerse de acuerdo con su especialidad o relación en el proceso. Cabe mencionar que esta forma de distinción no es universal, por cuanto cada país puede adoptar una noción o clasificación específica. En este sentido, le presentamos algunas formas de cómo puede distinguirse un perito en términos generales. Bien, entonces podemos tener peritos por la especialidad, según su relación y por la acreditación. Y aquí tenemos entonces las clases de peritos según su especialidad. Y es que la especialidad corresponde al área o rama del conocimiento en que desempeña la labor el perito. Puedes ver algunos de los ejemplos a continuación en este listado. Tenemos que en el Perú y a nivel mundial vamos a poder encontrar muy comúnmente los peritos psicológicos forenses, el perito calígrafo, el perito inmobiliario, el perito grafólogo, el perito de lingüística forense, el perito de la reconstrucción de accidentes, el perito de ingeniería, el perito criminalística, el perito informático forense, el perito auditor forense, el perito médico, los peritos tasadores, los peritos en seguros y la última moda a nivel internacional, que es lo más moderno que hay en pericia, que es el perito ciberjudicial, que no necesariamente puede caminar en una línea independiente, sino que puede servir a complementar a cualquiera de los peritos expertos que ustedes pueden observar en la lista, ¿verdad? Y es a lo que debemos apuntar, porque la pandemia nos ha llevado a buscar evidencia digital. Es muy común encontrar evidencia digital. Por ejemplo, normalmente el lavado de activos era que algunas personas se apropiaban de dinero y ¿qué hacían con el dinero? Adquirían bienes, compraban inmuebles, compraban vehículos y así lavaban el dinero. Pero ahora, con la pericia ciberjudicial, vamos a mirar más allá. ¿Por qué? Porque necesitamos que el perito mire más allá. Porque, por ejemplo, hoy en día ya podemos ver en el mercado las criptomonedas, ¿verdad? En el mercado podemos encontrar una gran variedad de criptomonedas que se pueden adquirir con mucha facilidad y es muy difícil poder determinar quién es el dueño de una u otra criptomoneda, porque, como su mismo nombre lo indica, quedan encriptadas. Por lo tanto, saber el nombre, apellido, el DNI de una persona que es propietario de una criptomoneda es muy complicado. Hay que hacer todo un rastreo matemático, estadístico, probabilístico, para poder determinar quién podría ser la persona que estaría probablemente, digo probable porque comprar criptomonedas no resulta siendo ilegal,
pero se ha convertido en el paraíso financiero de los lavadores de dinero. Tanto así que en el mercado virtual podríamos encontrar un 90% de criptomonedas lavadas y un 10% de criptomonedas que han sido adquiridas con dinero lícito. Entonces, el licenciado en administración debe procurar ser experto en la pericia administrativa y ir más allá a buscar no solamente evidencias físicas, sino también evidencia virtual o digital. Eso es lo que sugiero que ahora con estas nuevas tendencias de la pericia indaguemos más en el tema ciberjudicial. Y tenemos, por ejemplo, al perito auditor forense, que nos señala que es aquel profesional experto en la búsqueda de la verdad en forma totalmente objetiva, haciendo alarde de sus altas cualidades profesionales, conocimientos, experiencia, habilidades y utilizando las técnicas y metodologías a su alcance, de tal forma que pueda colocar a disposición las pruebas debidamente aseguradas mediante la cadena de custodia documental o de informática forense e informes y pericias a terceros para ser utilizadas en procesos judiciales, mostrando la verdad de los hechos materia de investigación, plenamente comprobados y ser capaz de sustentarlo ante sus clientes o en estrados judiciales. Y tenemos entonces las clases de perito según su relación. Tenemos que otra forma de distinguir al perito es de acuerdo con la relación. Esto significa la calidad en que actúa el perito en relación con el proceso. Por ejemplo, cuando actúa como perito de la fiscalía o del ente judicial de cada país en un proceso penal, se considera como un perito oficial, de oficio o también como perito judicial. Así entonces, el perito que actúa desde la parte de la defensa se le conocería como perito de parte. También existen peritos dirimentes que tienen que tomar una decisión entre evaluar el peritaje oficial y el peritaje de parte y poder así emitir una opinión sobre ambas pericias para determinar cuál sería la mejor, el mejor examen pericial a ser aceptado para la línea judicial o extrajudicial. En otro tipo de procesos, los peritos elegidos libremente por cualquiera de las partes se identificarán como peritos de parte, ¿no? Lo anterior nos permite encontrar otra forma de distinguir a los peritos referente a la contratación o a la necesidad de las partes, ¿no? Por ejemplo, se encuentra el perito de parte que es el profesional designado por cualquiera de las partes. Puede ser el demandante o puede ser el demandado, ¿no? Es decir, en una empresa se roban el dinero de caja, entonces contrato a un perito de parte para que determine quién se lo robó, cómo se lo robó, quién tenía las contraseñas, si fue un robo sistemático, entonces si fue solo una persona o fueron más personas. Entonces el perito elabora su pericia de parte de tal manera que el demandante formula una denuncia adjuntando la pericia, su pericia de parte. Y la persona demandada o denunciada o las personas dicen, no, yo no me robé nada de la caja de la empresa, así que yo también voy a poner a mi perito de parte para que mediante su técnica pericial de administración logre determinar cuáles fueron aquellos procesos o procedimientos administrativos que se llevaron a cabo con plena seguridad
de que yo no me apropié absolutamente de nada de dinero de la caja de la empresa. Entonces, estos se designan de forma libre y voluntaria para actuar en el proceso. En cambio, el perito de oficio o judicial es el experto auxiliar de justicia designado o decretado por el juez o autoridad judicial cuando lo considere necesario o cuando uno de las partes lo solicite. Las clases de perito según la acreditación. Si hubiera alguna pregunta, si no, al final, por favor, tomen nota, alguna pregunta, estoy para colaborar con ustedes. Como les señalaba entonces, las clases de perito según la acreditación. Y es que en relación con la acreditación, los peritos pueden distinguirse por estar inscritos en las listas de auxiliares de justicia de cada país. ¿Por qué? Porque el perito es un auxiliar de la justicia para los procesos, obviamente, judiciales. ¿Y por qué tiene esa denominación? Porque para el juez o el fiscal le sirve de ayuda o de apoyo a poder resolver un caso, para lo cual deben cumplir determinados requisitos, entre los cuales se destaca la idoneidad, una conducta intachable, entre otros. Es decir, no puede haber absolutamente nada que podría llevar a cuestionar la labor del perito. Entonces, los peritos idóneos son aquellos expertos que cuentan con las certificaciones relacionadas con su área de estudio o en que desempeña su labor. Es decir, si a mí me van a pedir una pericia administrativa sobre los instrumentos de gestión, por lo menos yo debo demostrar una certificación de que me he preparado, de que me he capacitado, de que me he estudiado los instrumentos de gestión. Y esa certificación va a servir para acreditarme como idóneo y no ser cuestionado al momento de mi sustentación del informe pericial, porque no solamente es elaborar y presentar el informe pericial, sino que luego en algún momento deberemos sustentar y sostener nuestros argumentos que hemos descrito en dicha pericia, así como también relacionadas con su experiencia como perito. Es decir, si yo te voy a contratar para que hagas una pericia administrativa en materia de instrumentos de gestión, por lo menos debes haber trabajado un tiempo elaborando instrumentos de gestión para que puedas acreditar la experiencia. Que la certificación te va a ayudar definitivamente que sí, pero tu desempeño laboral en esa área, elaborando los documentos que hoy en día se podrían encontrar en cuestión, definitivamente con la experiencia más las certificaciones, la suma de ambos forman un perito idóneo para sostener, si fuese en juicio, la labor que le fue encomendada como perito y demás certificaciones que puedan acreditar y dar credibilidad y legitimidad a su desempeño como perito en un área específica. Ojo, ser perito administrativo no significa que soy experto en administración en todas las líneas de la administración, en todos los subáreas de la administración. No, podría ser que algún perito sí lo sea, tampoco queda descartado, pero ser perito significa que eres experto en un área específica, quizás en 2 áreas específicas, quizás en 3 áreas específicas, pero por lo menos debes demostrar que eres un perito idóneo y experto en el área controvertida para la cual se están requiriendo sus servicios. Adicional, puede estar inscrito
en algún cuerpo colegiado de expertos peritos en el tema que les otorgue el aval correspondiente. Por ejemplo, en el Colegio de Licenciados en Administración de la región Piura, podría haber una nómina de peritos licenciados en administración. Podría ser una nómina general o una nómina de peritos en una materia específica. De tal manera que si yo necesito contratar un perito, voy directamente al colegio de licenciados en administración y pido que por favor me propongan un perito o que me alcancen la nómina de peritos para, de acuerdo a su hoja de vida, yo poder seleccionar a uno de ellos para que se desempeñe en un objeto pericial que yo podría estar requiriendo, ¿no? Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros del Perú tiene el centro de peritaje. Si alguno de nosotros necesitamos contratar a un perito ingeniero para que evalúe la infraestructura de nuestra vivienda, nos vamos al Colegio de Ingenieros, visitamos el centro de peritaje y pedimos, por favor, que nos presenten a un perito para llevar a cabo esa labor. También tenemos en el centro de peritajes a peritos informáticos para que desempeñen la labor para la cual se encuentran especializados. Podría ser que el perito informático no sea experto en todos los temas de los sistemas de información, sino que solamente sea experto en redes. Un perito experto en ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, para eso están las nóminas de los peritos. La prueba pericial es un medio probatorio al cual se acude en los eventos que se requieren verificar o establecer hechos a partir de conocimientos técnicos, científicos, artísticos o especializados, proporcionados por un experto en determinada materia para ayudar al juez en su razonamiento. Entonces, esto es la prueba pericial. La prueba pericial y el perito. Decimos entonces que la prueba pericial se constituye en un medio probatorio que pretende demostrar o resolver asuntos dentro de un proceso que requieran de los conocimientos en áreas diferentes a las del derecho, como por ejemplo psicología, contaduría, medicina, entre otras, o en algún campo técnico de la ciencia o del arte. Para ello, es necesario que dicha labor sea realizada por un perito, que es el experto en determinada área y que, gracias a su conocimiento y experiencia, es la persona idónea para ejecutar dicha labor, la cual se materializará con la elaboración del informe como resultado y su correspondiente sustentación, como ya lo había dicho anteriormente, en la audiencia del juicio oral. A mi punto de vista, el informe pericial administrativo tiene su complejidad, pero mucho más complicado es sustentar y sostener una pericia administrativa en un juicio. Yo le doy un 30% de ponderación a la elaboración del informe pericial y le doy un 70% de ponderación a la sustentación de ese informe pericial. ¿Por qué? Porque es probable que estemos en un juicio y tenemos 2, 3, 4, 5 o más abogados que nos van a interrogar, a un fiscal que nos va a interrogar, a un juez que nos va a interrogar y nos van a contrainterrogar con una serie de preguntas que muchas veces apuntan al campo del derecho. Sin embargo, nosotros somos peritos administrativos. No debemos permitir que en una audiencia judicial
los abogados nos lleven al campo del derecho, porque no hemos sido contratados para eso. Pero su estrategia de los abogados muchas veces es llevarnos al campo del derecho para confundirnos, para que entremos en contradicción, y al entrar en contradicción ya perdimos no solamente la pericia, sino que podemos perder el juicio por la contradicción entre lo que dice el informe y entre lo que yo debo sustentar. Tanto la prueba pericial como el perito, y por supuesto el perito ciberjudicial que evalúa evidencia digital, desempeñan un papel fundamental y trascendental en un proceso, pues suministran los conocimientos para que el juez los tenga en cuenta en su ejercicio interpretativo y resuelva los conflictos o hechos objetos de litigio y controversia. Y tenemos el perfil del perito. ¿Cuál es su formación? No está atada a una profesión u oficio, ya que depende del caso, conocimiento en cadena de custodia, medios técnicos de recolección de evidencia física y digital, elaboración y sustentación de informes periciales, experiencia, formación en la materia de estudio o experiencia demostrable en la materia. Detallista, ordenado, sereno, perseverante, intuitivo, perspicaz, precavido, honesto, insobornable, objetivo, independiente, imaginativo, no influenciable, tolerante y adaptable a cualquier medio. Habilidades: metódico, gran capacidad analítica, habilidades de comunicación, trabajo en equipo, persuasión y habilidad de comunicar en los sistemas de justicia, buen manejo de las herramientas ofimáticas y tecnológicas. La función del perito en un informe de refutación. Objetivo: controvertir las pruebas que aparece en las diferentes etapas del proceso o juicio oral por alguna de las partes. Su base es el informe pericial de la contraparte y se evalúa elaborando un informe de contradicción. Es decir, si estamos hablando de un juicio donde el fiscal tiene una teoría sobre lo que un gerente público puede haber realizado en la administración, entonces contratamos a un perito de parte para que elabore el informe de refutación y contradiga lo que dice el fiscal o contradiga lo que dice un perito de oficio y diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Entonces entramos a un punto controvertido y entramos a discusión. Entonces, esto vendría a ser el informe de refutación. ¿Cómo ser perito? Número 1, dominio de técnicas, metodologías. 2, formación y capacitación permanente, investigación. 3, cruce de experiencias, formación. Y 4, debemos tener certificaciones que nos acrediten en la especialidad sobre el tema en investigación. Hay normas que habilitan la labor del perito en diversos países como Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia. Es decir, el perito no es algo que se ha creado en el Perú, no es algo que se realiza acá. El perito se desarrolla a nivel internacional. Es una labor de expertos que es muy conocida a nivel internacional como una hermosa tarea y labor pericial. Y se encuentra señalado en los códigos, resoluciones, decretos y leyes que ustedes pueden ver a la vista. Cada país tiene su marco normativo sobre la labor pericial y el Perú no deja de ser uno de ellos. Así también tenemos en otros países como en España, en Venezuela,
en México, en Honduras, entre otros más, seguramente que también tienen su marco legal sobre la pericia. Actividades desarrolladas por el perito. 1, hecho o evento o investigar o analizar. 2, identificación y recolección de evidencias. 3, cadena de custodia y preservar la evidencia. 4, informe pericial. 5, sustentación de la labor realizada. Quizás las dos últimas partes, elaborar, madurar el informe, algo más complejo, y sustentar la última etapa del informe pericial. Debo sustentar el informe que yo he elaborado, a diferencia, por ejemplo, de los informes de auditoría, que muchas veces quedan en papeles y muy pocas veces los auditores deben ir a sustentar esos informes, solamente presentan su informe y ahí llega, a diferencia del perito que se ve obligado a sustentarlo. ¿Y cuál es el ámbito de desempeño del perito? 1, procesos penales, muy común en procesos penales. 2, en procesos civiles, común también. 3, en procesos administrativos y comerciales. Común también observar pericias en este ámbito. 4, procesos de responsabilidad fiscal. Y 5, en procesos laborales y arbitrales. En procesos penales es el más recurrente por los tipos de proceso y su labor se encamina al recaudo de evidencias para determinar la comisión o no de un delito económico, financiero u otro tipo de delitos. En procesos civiles, el perito ciberjudicial puede recaudar evidencias para resolver un conflicto de tipo familiar, como en el caso de sucesiones, en controversias relacionados con contratos privados, como compraventas, así como en accidentes de tránsito, entre otros. En procesos administrativos comerciales, su labor le permite el recaudo de evidencia en casos de desequilibrio económico en los contratos con el Estado, por ejemplo, en nulidad y restablecimiento del derecho, en asuntos relacionados con propiedad intelectual, responsabilidad civil contractual y extracontractual del Estado, reparación directa, en procesos de responsabilidad fiscal, casos de omisión en la declaración de renta en una persona natural o en una persona jurídica, en procesos laborales y arbitrales, recaudo de evidencias de casos de acoso laboral, pérdida de capacidad laboral, perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales por despidos injustificados, cualquier asunto en el que las partes hayan señalado explícitamente acudir ante la justicia arbitral. Y la idoneidad del perito, uno de los aspectos muy importantes que debe considerar el perito experto, la cualidad de idóneo, que se refiere a la aptitud, buena disposición o capacidad que algo o alguien tiene para un fin determinado. La palabra proviene del latín idoneitatis. ¿Qué pasa si no prueba la idoneidad? Se puede desestimar el testimonio o la prueba. Se desestima el informe pericial administrativo si no pasa la prueba de idoneidad. ¿Cómo se acredita la idoneidad? A través de los estudios, conocimientos, experiencia para poder realizar la labor de perito ciberjudicial que debe tener en cuenta el perito ciberjudicial dentro de su labor, cumplir con los protocolos y procedimientos establecidos para su labor, estar actualizado en normatividad y demás lineamientos, capacitarse continuamente, ¿verdad? Entonces, la idoneidad resulta siendo muy importante en la labor pericial y para poder demostrar mucho mejor este punto de la idoneidad, les voy a mostrar un corto video
sobre la idoneidad para que ustedes puedan observar cómo es que debemos acreditar la idoneidad. Y observemos este video de 1 minuto. Me tocó contraexaminar a un perito. Ese perito había sido presentado como el director general de, ¿qué le voy a decir de qué? Mejor no le menciono, ¿cierto? Que era un profesional con amplísima trayectoria. Es más, cuando le presentaron los abogados que lo trajeron de la defensa, él se cansó en decir toda la trayectoria que tenía. Es más, dijo que los peritos de la fiscalía habían sido ¿qué voy a decir? Sus practicantes. Y que lo poco que sabían él se los había enseñado. Lo cual era cierto, lo cual era cierto. Sin embargo, en pleno contraexamen, el perito de la fiscalía me pasa un papelito donde me dice que ese perito estaba trabajando con software de internet a prueba de fallos, gratuito, porque no tenía el software. ¿Me entienden? Entonces le pregunté eso. Señor perito, su peritaje, ¿usted nos podría decir con qué método lo empleó, qué tecnología utilizó, qué software empleó? Y me tuvo que decir que empleó un software gratuito bajado de internet a prueba de fallos. Cuando me dijo eso, terminé diciéndole, no tengo más preguntas, señor juez. Porque con eso solo, yo en la otra clausura que iba a decir, me han traído a un perito que podrá tener todos los carteles, pero me ha trabajado el peritaje con una herramienta no confiable. Pudieron observar cómo es que se acreditó la idoneidad. No solamente basta con tener la experiencia, las certificaciones, estar en la nómina del perito, sino también la labor que desarrolle el perito cuando se solicita sus servicios debe ser limpia, porque lo va a sustentar en algún momento. Y las personas que lo van a interrogar al perito logran detectar alguna falencia en su labor, como el video que acabamos de observar, entonces con eso podemos desacreditar la labor pericial, el informe pericial, y por lo tanto al perito y todo el trabajo se nos cae. Por eso que debemos tener mucho cuidado en el desarrollo de esta labor para poder lograr el éxito de los informes periciales, en este caso administrativos. Muchas gracias por su atención. Yo quedo atento a cualquier consulta que creyeran por conveniente y doy por terminada mi presentación. Muchas gracias. Docente, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, docente, buenas noches. En realidad quería hacer unas consultas, Adelante. si me permite. En cuanto a las metodologías usadas por los peritos, ¿cuál de las metodologías es la más recomendada, docente, por favor? Muy bien. Muchas gracias por su pregunta. Y eso me permite señalar que la metodología más usada, porque es la más recomendada por el trabajo de la pericia administrativa que se va a desarrollar, es la metodología descriptiva, la cual consiste en describir los hechos que estamos examinando o que hemos examinado, porque no podemos nosotros ser parte del proceso en el que ocurrieron los hechos. No vamos a manipular los hechos, sino los vamos a describir. Vamos a observar toda la documentación que nos alcanzan, que vamos a tener a la mano, a la vista, y esto nos va a poder permitir realizar un examen descriptivo de la situación para poder llegar a una conclusión. Por lo tanto, el método descriptivo es el más sugerido para la labor pericial. ¿Está bien? Ok. Doctor, y en cuanto, por ejemplo, a la solicitud para, para poder recopilar información determinada, por qué medio de autorización debería pasar esto? Muy bien. Otra pregunta muy interesante y muy importante para su conocimiento. Si es que la pericia ha sido solicitada o encargada por el ámbito privado, entonces a la persona que los ha contratado
le pueden requerir, o que los ha designado, le pueden requerir dicha documentación. Pero si nos encontramos en el ámbito judicial, ya sea fiscal o juez, entonces deberíamos requerir los documentos al fiscal o al juez, a quien nos haya designado, para que ellos por su cuenta requieran aquella documentación que nos estaría haciendo falta para poder llevar a cabo nuestra función. Nosotros, si nosotros de forma directa nos acercamos a la entidad a recopilar los documentos, podríamos ser fácilmente cuestionados porque podrían decir, pero fuiste con el fiscal, pero fuiste con el juez, pero fuiste con un notario, tú eres perito experto, pero no eres notario. ¿Cómo tú me das la confiabilidad de que has obtenido de buena fuente los documentos que realmente se requerían y con que sean fehacientes y originales? Entonces, procurar por prudencia utilizar al fiscal o al juez como medio para obtener la información que podamos requerir. ¿Bien? Doctor, muchas gracias. Muy bien, a usted por su pregunta. Estamos a 1 minuto de culminar. Tenemos 1 minuto para otra participación. Doctor, si me permite, todavía puedo preguntar. Ya estamos a las 9. Te doy la última pregunta. Sí, doctor, en el caso, por ejemplo, que un perito sea observado, ¿hasta cuántas veces se podría observar un perito? Solamente hay una oportunidad. Si es que hablamos en el ámbito privado, el plazo que nos otorgue la persona que los designó para poder hacer las observaciones. Pero si hablamos del ámbito judicial, una vez que se presenta la pericia, solamente hay 5 días desde el momento que te notificaron la pericia. Te notifican la pericia y cuenta 5 días para que puedas observar esa pericia que te han notificado. Y solamente durante esos 5 días puedes hacer observaciones. Vencido ese plazo, ya no tienes oportunidad de hacer mayores observaciones a la misma. Ok, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo está, señor expositor Alexis Benítez Ocampo? Por intermedio de la licenciada Lorena, felicitar el gesto del Consejo Directivo de Corlap Piura. No, me dirijo a todos nuestros aliados que están en la plataforma para presentarme. Soy el contador público colegiado y licenciado en Administración Mario Morán Vilcherres, y solicito a la colega licenciada que me permita unos minutos, tal como habíamos coordinado. Sí. Muchas gracias. Correcto, doctor Mario. Sí, se había coordinado, porque justamente me quitó la palabra, darle, ¿no?, la bienvenida y otorgarle los minutos coordinados para que pueda hacer un análisis como perito administrativo del Poder Judicial inscrito, ¿no?, en Corlap Piura. Adelante, señor Mario. Sí, muchas gracias. Bueno, colega contador público, Alexis, y también a todos nuestros aliados, ¿no? Decía que felicitaba el gesto de este evento al Consejo Directivo Corlap Piura, porque estos talleres, que no es una clausura, sino un hasta luego, está vinculado con lo que es algo muy importante y fundamental para los licenciados en administración, ¿no? Licenciados en administración, gran pasión, como dice nuestro lema, por la profesión. El taller está vinculado con el ejercicio de las competencias profesionales del licenciado en administración. Y nosotros, las personas que estamos vinculados con la pericia, ¿no?, debemos respetar, y en la exposición hecha por el colega Alexis, el marco normativo. En segundo lugar, el marco normativo legal. Y respecto al ejercicio de las competencias profesionales de nosotros los licenciados en la administración, la ley 31059
publicada el 25 de octubre del 2020, tal como lo anunció nuestra gerente licenciada. En el numeral 6.5 del artículo 6, nos dice que los servicios profesionales, labores y competencias de los licenciados en administración, ¿no? Dentro de eso está, numeral 6.5, dice expresamente, efectuar peritajes y auditorías administrativas. Repito, efectuar peritajes y auditorías administrativas y o de desempeño en los procesos judiciales, administrativos y extrajudiciales, cuando sean requeridos por los órganos competentes. Ese es nuestro marco normativo legal. Dentro de lo que es, en principio, en este importante taller virtual. Respecto al marco normativo organizativo, ¿no? De lo expresado por el colega perito auditor forense, ¿no? Mis respetos, Alexis. Se han tocado temas que están vinculados con la clase de peritos, con la nómina de peritos. Felicitar de sí el gesto de la gerencia, porque el colega Alexis se ha desarrollado y ha desempeñado importantes roles, como haber sido, ¿no? Presidente de las comisiones técnicas a nivel nacional, ¿no? En cuanto a las especializaciones de auditoría y peritaje. Entonces, respecto al marco normativo organizativo, ¿no? El mensaje en este resumen ejecutivo que me permito hacer con la anuencia de los presentes, recibamos pues este reto, ¿no? De ir más allá y cumplir con el eslogan, ¿no? Gran pasión por la profesión, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque si nosotros vemos las resoluciones de revalidación o de evaluación de nosotros los peritos administrativos judiciales, ¿no? También me desempeño como perito contable. Entonces, es importante, pues, asimilar este reto e invocar por su intermedio, colega gerente, para que nuestro consejo, con nuestro Corlap Piura, implemente los denominados comités funcionales, ¿no? De auditores o de peritos, ¿no? En los diversos segmentos, ¿no? Porque, como dijo también el colega Alexis, si nosotros vemos a resoluciones en Piura, quiero aprovechar la oportunidad para expresar el saludo de la licenciada Rosa Nizama Nacimiento, quien por razones de fuerza mayor no puede estar en esta plataforma. Somos solamente 2 en la región Piura. Si nosotros vemos la resolución para revaluación de peritos a nivel de Lima, del Poder Judicial, ¿no? También hay 2. Y en los demás colegios, por ejemplo, en el colegio de Huancavelica, no aparece ningún perito administrativo judicial. Entonces, ese es el mensaje, ese es el reto que, aprovechando de este tiempo, de esta plataforma, invoco por su intermedio, señor gerente. Y también hemos escuchado, ¿no?, la clase de peritos, y un término clave, pues, es el perito ciberjudicial, ¿no? Entonces debemos ir, si somos apasionados por la profesión, debemos ir más allá. ¿Qué más rescatamos, ¿no? En esta plataforma, en este taller virtual, ¿no? De que nosotros los peritos, ¿no? Todos los peritos en general, ¿no? También dentro de las competencias del Corlap Piura y del Corlap, o del Colegio de Administradores a nivel nacional, se debería ir pensando ya y ¿cómo se llama?, en tener un centro especializado de peritos administradores, ¿no? No solamente judiciales, porque acá viene la otra pregunta, ¿no? También tengo entendido de que en los concursos del Ministerio Público, ¿no?, para CAS, para desempeñarnos como peritos oficiales o peritos de parte, ¿no?, debemos tener programas como este de capacitación, más que de capacitación, que es cortoplacista, de desarrollo y actualización profesional. Porque imagínense, pues, quería mencionarme también al Código de Ética, ¿no?, que no creo que se le haya escapado en la disertación de Alexis, nuestro Código de Ética, y nuestra responsabilidad es, ¿no?, si es que no cumplimos a cabalidad y si no tenemos el perfil, cuando actuemos como peritos administrativos, judiciales o extrajudiciales. Entonces, sobre todo en lo que es lo que está en boga, ¿no? Hay aquel perito
aquel perito no sea administrador, economista. Entonces, que debemos estar actualizados en lo personal y en lo profesional y ir gradualmente obteniendo la experiencia y la experticia para conocer lo que es, ¿cómo se llama? El Código Penal, el Código Procesal Penal, en la que específicamente cuando se nos contrata como perito de parte a los que no estamos como peritos fiscales o en la nómina, ¿no? Entonces, valga pues estos eventos para poder ir creando equipo de auditores, en este caso de auditores administrativos, judiciales o extrajudiciales, con la tendencia a ser peritos ciberjudiciales. Resulta importante también tener en cuenta, ¿no? Aparte del código ética, las responsabilidades que emanan, ¿no? Del Código Procesal Civil, ¿cómo se llama? Los procedimientos que emanan de la nueva ley procesal del trabajo, y ahí es donde viene el campo, ¿no? La frondosidad y el abanico de oportunidades que tenemos los licenciados en administración, ¿no? De que nosotros manejamos importantes instrumentos, aparte de los instrumentos de gestión, ¿no? Somos expertos, ¿cómo se llama? En planeamiento estratégico, ¿no? Entonces deberíamos, pues, a través de nuestro colegio, nuestro CORLAC, siempre con debido respeto, auspiciar y generar, pues, este tipo de eventos que considero que van a ser muy importantes, no solamente para las personas que, digamos, tenemos ya una cuajada de experiencia, sino a las personas jóvenes como los presentes, ¿no? En la cual destacamos varios aliados. Felicitar por su intermedio, colega licenciada Lorena, al Consejo Directivo, y a usted, colega perito auditor forense, don Alexis Benítez Ocampo. Me pongo a disposición por su intermedio gerencia, y yo creo que con la participación podemos ir siempre con la conveniencia del Consejo Directivo generando este tipo de eventos. Muchas gracias por escucharme y espero que... Muchísimas gracias, estimado Mario, por su intervención. A continuación, vamos a hacer la entrega de las certificaciones, ¿no? A los participantes, ¿no? De manera virtual. Para los participantes, aquí nos acompaña la directora de Investigación Científica y Tecnológica, Natividad Alcastoto, quien firma la certificación que se emite el día de hoy, ¿no? Para todos los participantes que han cumplido con participar en esta semana de formación de las competencias, del ejercicio de las competencias profesionales del licenciado en administración, la ley 31060. Les doy las palabras a la licenciada Nati para que haga el saludo correspondiente. Buenas noches, los felicito a todos los licenciados que han tomado este curso muy importante, y vamos a hacerles entrega en este momento. Vamos a nombrar a cada uno de ustedes y también lo pueden recoger en forma presencial aquí en nuestras oficinas. Gracias. Se les va a hacer de manera simbólica la entrega de los certificados virtuales, los mismos que van a llegar a sus respectivos correos electrónicos, junto con los profesionales, ¿no? Que tengan su código de colegiatura, su sello digital, el material de clases y las grabaciones de las mismas. De manera física se va a hacer llegar, dependiendo al formulario que han llenado cada participante, se les va a hacer la entrega de dicho certificado. Agradecemos y entregamos ese certificado de participación a Rina Samantha Carmen Yagua. Si podemos activar, Yaguana, perdón, si podemos activar nuestras cámaras y sus micros para brindar un aplauso, para motivarnos entre nosotros, colegas administradores.
Entregamos este certificado a Yerli Esperanza Navarro Chávez. Un aplauso para ella. Gracias. Entregamos este certificado a María Rosaurio Quincano Pauca. El certificado para Omar Alexander Rosas Chero. El certificado para la licenciada Karina Tomasa Valdivieso Pérez. Certificado para el licenciado Gustavo Eduardo Barriga Ríos. Aplauso. Certificado para Migustin Aucapulca Ubius. Certificado para el licenciado Ronald Ayala Semino. Certificado para la licenciada Gaudí Lady Flores Calle. Certificado para Sergio Omar Roque Urquía. Certificado para Efraín Ignacio Cutipa Choque. Certificado para Segundo Román Oliva Saavedra. Certificado para la licenciada Elizabeth Chávez Alejos Beca Win.